o sea, es un país endémico que sigue, que a pesar de que uno sintiera que hace muchas acciones para controlarlo y para prevenirlo, como que sigue faltando algo. Entonces, en ese momento quisimos como darle una mirada diferente y por eso empezamos a construir un programa, y un programa latinoamericano, porque desde ahí, desde la OMS y desde unos centros de investigación del Canadá, que es el IDRC, se empezó a pensar en enfoques integrales, enfoques ecosistemas. En ese momento se llamaba ecosalud, lo que hoy en día quizá conocemos como una salud, donde se van integrando otros elementos, y cómo hacíamos y pensábamos esta enfermedad u otros eventos, porque puede ser extrapolable a otros eventos, el entendimiento de esta enfermedad, el entendimiento de los determinantes, porque esto claramente es un evento que tiene que ver con la ecología, con la biología, con la parte sociocultural, con la parte económica y política, de manera que pudiéramos entenderlo mejor, poder adaptar esas acciones y sobre todo algo muy importante que lo estaré mencionando alrededor de toda la charla, que es toda la actividad intersectorialidad o multisectorialidad, porque necesitamos no solo el liderazgo de salud, que siempre ha sido como el líder innato o natural, por decirlo así, sino que los demás actores, casi que uno debería, en otros países como Singapur, por ejemplo, el líder de estas arbovirosis es el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, es el que lidera, digamos, y arrastra esto para poder prevenirlo. Y empezamos, si ustedes miran acá, con una iniciativa, esto hace muchos años, casi 20, iniciamos un estudio piloto en Girardot y Melgar, tratando de entender ese enfoque ecosistémico, cómo nos sentamos diferentes actores a entenderlo, o las diferentes disciplinas, un antropólogo, un economista, un politólogo, un saludista, epidemiólogo, clínicos, cómo cada uno nos poníamos de verdad a hablar entre sí, porque y en la misma comunidad, cómo cada uno podía dar y construir o aprender de ese conocimiento y aportar. Y se llamó en su momento, entonces aprendimos cómo hacerlo y de qué se trataba ese enfoque. Ahorita lo voy a mencionar aquí, y perdónenme por la diapositiva en inglés, pero básicamente es y que priorizamos, digamos, este enfoque integral prioriza el medio ambiente y en su relación con la salud humana, tratando de entender varias cosas o tratando de formular unos procesos y llegar a unas metas. Y en esos procesos era pensar de manera sistémica la complejidad de este evento ecológico, biológico, social y político, cómo trabajamos de manera transdisciplinaria, es decir, las diferentes disciplinas que les mencionaba hace un poco, y sobre todo la participación de la comunidad. Las personas que sufren el día a día tienen ese evento, muchas veces esta enfermedad no es prioritaria para ellos, casi que es el día a día y es una costumbre para ellos. Los que dicen acá en Cartagena, a los turistas es el que les pica, o los que vienen Girardot es lo mismo, y para ellos es algo más que pasa. Más allá de su importancia sería, por ejemplo, comer o tener un día o más plata para poder sobrevivir ese día, más que el interés de que si se infectan o no por esta enfermedad. Y unas metas a largo plazo de cómo hacemos que las intervenciones sean sostenibles en el tiempo y sobre todo en pro del medio ambiente, sin destruirlo, las intervenciones que hagamos. Tener algo muy importante en la equidad social y de género, y sobre todo lo que hagamos que es de investigación se convierta en una acción particular. En ese sentido y ese enfoque, y aquí está la referencia, se hizo este programa, digamos, latinoamericano en diferentes países donde ya conocemos que es bastante endémico en las Américas, y Colombia, después de Brasil y México, somos el tercer país que más casos reporta. Y ahí empezamos un estudio a varios años donde primero queríamos entender en cada uno de estos países, y en cada país pues había una zona endémica específica. Para el caso de Colombia era Girardot, para el caso de Ecuador, si no me equivoco, era Machala, en Uruguay era El Salto, en México era Yucatán y en Brasil Fortaleza. Y cada uno de los investigadores, digamos, hicimos un protocolo común y nos sentamos para entenderlo, y empezamos con un diagnóstico de todos los, digamos, factores que son ecológicos, biológicos y sociales, y con diferentes metodologías de investigación, desde las ciencias sociales, desde la epidemiología y biología, para poder entenderlo. Para después, con este diagnóstico, hacer o planear o construir con la comunidad cuáles serían las estrategias más apropiadas para ese contexto. Muchas veces lo que hacemos es, tenemos una intervención y queremos multiplicarla, digamos, masivamente, desconociendo el contexto. No lo que sirve en Cartagena sirve en Girardot, eso varía mucho. Tenemos un pool de herramientas muy importantes y eficaces, pero requiere un proceso de implementación o adaptar en cada contexto. Después una fase de implementación, de evaluación y una fase
posterior de cómo escalamos eso una vez demostrada esa eficacia, cómo proponíamos que esto fuera multiplicado no solamente en cobertura, sino que pudiera incluirse en las políticas públicas y tuviéramos esa incidencia y esa sostenibilidad. Y así escalamos lo mismo hicimos en Colombia, y este es el caso de Colombia, y este es un estudio realizado en Girardot, y miren que paso con casi más de 10 años en esto. Hicimos este diagnóstico, les contaba un poco el tipo de metodologías desde las ciencias sociales, una encuesta transversal de entender el mosquito, cuáles son los índices de vectores que habían, no solamente el índice que el DADIS está aquí, conoce el índice de recipientes, el índice de vivienda, pero queríamos escalar un poquito más allá y entender otros índices epidemiológicos como el índice de pupas por persona o el índice de pupas infectadas en adultos y cómo podemos mejorar esos índices y encontrar otras metodologías que nos den más información de cuáles son los depósitos más productivos y no tanto si hay o no hay presencia en un depósito o en el otro. Y después pasamos a unos talleres de construcción. Una vez con esta información, pasamos a esto para implementarlo y evaluarlo, la eficacia, y en este momento hicimos un experimento, es un experimento por decirlo clínico, pero el sujeto de investigación ya no es el sujeto, sino es una vivienda, y por eso se llama un ensayo por conglomerados, donde dividimos una parte de Girardot, 1000 viviendas donde íbamos a intervenir. Ahora les cuento cuál era la intervención, y 1000 viviendas donde serían con las actividades que tenía el programa regular de vectores, con unas encuestas pupales, y les cuento que este era nuestro índice, que queríamos ver cuál era la eficacia de esa intervención, para después escalarlo. Si ustedes miran aquí, empezamos, este era el logo inicial, que era Ciudad Libre de Dengue, y a medida que pasó el tiempo empezaron a emerger las nuevas arbovirosis, entonces ahí empezamos a cambiar el logo y eran las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti. Entonces eso fue evolucionando y en la medida que avanzamos, casi que estas mismas intervenciones podían ser extrapolables para allá. ¿Qué hicimos entonces? Girardot. Girardot, no sé si conocen, es una zona turística para las personas de Bogotá, queda a más o menos a 3 horas y queda en el centro del país. Y si ustedes miran este mapita, que es una representación gráfica de Colombia, donde tomamos con el equipo de investigación también analizar cuáles eran a través de, eso se llama un cartografía social, y cómo representábamos los datos en este esquema. Y mirábamos, si ustedes miran las estrellitas rojas, son todos estos municipios capitales donde hay mayor casos de dengue, y para esta época, y ustedes no sé si conocen el libro de dengue en Colombia, y esos son los datos que se derivan de ahí, y lo que hicimos es representarlo. Y teníamos en ese momento 18 municipios que acumulaban más del 50% de los casos de dengue, y siguen siendo los mismos municipios, y persisten, y a pesar de las acciones que tenemos. Entonces algo sigue faltando, seguimos avanzando, de todas maneras hemos prevenido cosas, no podemos decir que no, cualquier caso de dengue que prevengamos es muy importante a pesar de avanzar, pero siguen siendo los mismos. Y Girardot entonces es uno de esos municipios que para el departamento de Cundinamarca representa más del 30% de los casos en ese departamento, y siendo cercano a Bogotá, y ya teníamos acciones allá, y teníamos, digamos, llegamos al municipio a trabajar con ellos. Los datos de Colombia creo que los hemos mostrado a lo largo del día, entonces no es necesario, pero quería como que ustedes vieran también, digamos, esta representación de estos municipios y tener en cuenta que esta era nuestra zona de estudio. Girardot, así como Cartagena, es una zona turística, y más o menos Girardot tiene 100.000 habitantes, que solo el fin de semana se triplica, entonces pueden llegar a 300.000 personas que están en un fin de semana en este mismo municipio. Y estos son el tipo de festividades que se dan. Está el Reinado Nacional del Turismo, la comida, y es un municipio bien turístico, y cada vez más pensando en cómo van a mejorar toda la circulación por el río Magdalena. Adicionalmente es muy importante el espacio urbano, que es dinámico y heterogéneo. Tenemos desde estratos socioeconómicos bajos hasta altos, y unas comunidades o enclaves cerrados donde no puede ingresar nadie, a pesar de que no sabemos qué sucede aquí. Hay menos, digamos, presencia del vector, pero el hecho de que estén cerradas siempre va a ser un foco donde no entendemos qué pasa aquí, y en las ciudades, digamos, en las ciudades cuando tenemos todo digamos, tipo de asentamientos nos sucede. Especialmente en estas zonas de planificación, de urbanización no planificada, que sigue siendo, digamos, en la literatura uno de los grandes factores que nos inciden en cómo estas enfermedades cada vez son más hiperendémicas.
¿Qué pasó y voy a pasar a través de cada una de esas fases detallando los resultados más importantes. Después de hacer una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas en 2.000 viviendas, no solamente también esas encuestas, sino que había un grupo de antropólogos y sociólogos hablando y con grupos focales, hablando con la comunidad para entender un poco más de si almacena o no almacena agua. ¿Usted almacena o no almacena agua? Sí, pero ¿por qué? Entonces había que indagar un poco más, y algunos de los hallazgos importantes y con las encuestas transversales es que este depósito es el más productivo y todos, no sé si en Cartagena existan las albercas, es algo como creo que en muchas regiones y que es algo muy importante. Sé que en Barranquilla había una actividad de quitar las albercas, pero viene siendo, digamos, para otros municipios de llegar y romperlas y desaparecerlas. No sé si en las nuevas construcciones, pero eso es algo muy cultural y pasa en Girardot, que eso es casi como un centro importante para la vida cotidiana de las personas, porque ahí suceden muchas cosas con esta agua. Y aquí aparecían el 94% de las pupas representan versus el espacio público. Si ustedes miran el espacio público, solo representa un 6%, y muchas acciones se hacen en el espacio público con pocos recursos. Entonces, no sé si muchas veces han oído, hagamos recolección de inservibles por todo Girardot y desplazar los carros de basura, recogerlo, ¿cuánto podría costar si nos enfocáramos, digamos, aquí que no hay ninguna actividad? Podría ser, digamos, más costo efectivo. Habían, digamos, en los espacios públicos, los tarros y llantas y sumideros, estos son, digamos, los depósitos más importantes. Esto ha ido cambiando en el tiempo y hoy en día, que es como un dato, es que a medida que hicimos una intervención en estos, los mosquitos van migrando a buscar otros depósitos y empezamos a ver que ya los sumideros son aún más importantes en este momento, cosas que suceden diferentes. Este era el equipo de vectores en su momento, son las personas que estaban, que en el país antes se llamaban el grupo de un ejército más o menos de personas que trabajaban de casa en casa, eran los del Servicio de Erradicación de la Malaria, que también trabajaban en estas acciones. Muchos de ellos ya han ido, digamos, han ido muriendo, han ido pasando una cantidad de cosas y es, digamos, porque estos llevan en esta actividad durante toda su vida más o menos. Estos son el tipo de diversidad de albercas que estaban. ¿Qué pasó con otros factores? Aquí los sociales. Les hablaba de por qué la gente almacena agua. ¿Qué hay detrás de este almacenamiento? Pues dos factores. Uno, como es una zona turística, cada vez que los turistas van hasta Girardot, las personas con menos recursos se quedan sin agua, entonces, por si acaso me quedo sin agua, voy a almacenar. Entonces ya se volvió una costumbre reiterativa almacenar agua. ¿No? Esto era algo bastante, entonces todos, casi el 82%. Y algo que nos llamó la atención, que fuimos a analizar un poco más qué pasaba, que las personas decían es que cuesta más almacenar, digamos, tenemos que ahorrar porque cuesta mucho el servicio de agua, y encontramos este tipo de cosas que es bastante importante. Un 11% más en el estrato 1 de facturas más altas en costos, y por eso también, digamos, representaba casi un 10% de su salario mínimo el costo del agua. Entonces sí hay un impacto importante en estos servicios y cómo cada persona o cada municipio, digamos, de las personas de una comunidad tienen que adaptarse según las circunstancias, y que además impacta en un evento como estos. ¿Qué pasó después? ¿Qué diseño de intervenciones? Entonces, una vez sentados con la comunidad, estos son algunos de todos los hallazgos que encontramos. Estoy dando, digamos, los más importantes que nos llevan a determinar cuál fue esta intervención. En este momento escogimos, y después de hacer, digamos, con la evidencia de la literatura, qué estaba diciendo la literatura con relación a cuáles eran las intervenciones más eficaces, encontramos que para este momento la OMS necesitaba evaluar también los toldillos impregnados con insecticida de larga duración, pero eran toldillos y hechos no solo en toldillos, porque para dengue, digamos, son útiles cuando hay una persona hospitalizada, que no se contagien los demás, pero para dengue no, porque la hora de picadura del mosquito no es normalmente cuando duermen las personas. Entonces, ¿qué hacer? Entonces se distribuyeron en forma de cortinas, pero entendiendo que estos eran los depósitos más productivos y las personas no estaban haciendo, digamos, mayor cosa por limpiar una alberca que tiene que vaciar 1.000 litros cada 5 días, pues eso es mucho desperdicio. Refregar, digamos, un tanque de cemento es supremamente duro. Entonces, ¿qué más hacer? ¿Qué pasa si cubrimos eso y hacemos unas tapas utilizando esa malla? Y habían dos tipos de tanque. Entonces, y se volvía una oportunidad para generar, digamos, personas que están en la comunidad
identificamos en Girardot, después de identificar qué hacían, qué tipo de actividades hacían, habían costureras en cada uno de los barrios y también varias ferreterías. Entonces, ¿cómo podíamos llegar a que las costureras hicieran esto? Se nos ocurrió y que otros ferreteros, digamos, de las ferreterías pudieran hacer esto. Y curiosamente, pues la mayoría de las costureras son mujeres y la mayoría de las personas de las ferreterías eran hombres. Entonces, ¿cómo podíamos integrar esos dos tipos de cosas? Y en ese sentido hicimos cómo hacer una tapa, hicimos varios talleres de participación, de que cada uno de los barrios donde estamos interviniendo pudieran hacer sus diseños de las tapas. Y estos son los esquemas de cada uno de los barrios, donde aquí están algunas fotos y estos esquemas salían de ahí y cada uno elaboró qué tipo de material, si era de madera, de plástico, los herrajes y todo lo demás para poder llegar a construirlos. Estos son algunos de los ejemplos de verdad que existieron. Y así quedaron representadas en la diversidad de más de 20 tipos de albercas, estos tipos, cerradas, abiertas, corredizas, con aluminio, sin aluminio, o sea, con diferentes tipos que fueron evolucionando en el tiempo. Con todas las dificultades, más que, digamos, uno al principio dice, pucha, no va a funcionar, pero hay una diversidad de lecciones aprendidas que nos ayudan cuando estamos en la comunidad, cómo, si uno las involucra en este diseño, cómo logra uno adoptar, bien sea una tecnología la más, ahorita nos van a contar, digamos, de Volvaquia, esa tecnología, así como otras que provengan de ellos, todo ese proceso nos ayuda a involucrarlos. Y aquí tenemos algunas, digamos, teníamos cómo involucrar algunas empresas locales, microempresas, ya el hecho de ser costureras y tenían y hacían para los barrios, eran, digamos, unas microempresas para la realización de esas intervenciones, cómo trabajamos con otras personas y líderes comunitarios, los proveedores de aluminio, cómo podíamos llegar también a que esto se convirtiera en una generación adicional de ingresos para estas comunidades y un componente alto de que nos permitía empoderar a la comunidad pensando en la sostenibilidad futura. ¿Qué pasó? Cuando después les conté que esto era un ensayo por conglomerados, comparamos 1000 viviendas donde intervenimos con las tapas y 1000 viviendas donde seguían con el programa regular, y el programa regular básicamente es distribuir un químico que se llama TMFOS en las albercas y hacer en ese momento no era tan importante hacer comunicación de riesgo o hacer cambios de comportamiento, solamente se dedicaban, digamos, a entregar el TMFOS, la bolsita que cuelga de la llave y se incluye en las albercas, y ninguna otra actividad. Entonces, comparando esto, ustedes miran, este es el índice de pupas por persona en el eje vertical y en el eje horizontal están los momentos de seguimiento, una línea de base. Hay unas diferencias acá entre el índice de pupas por persona, la rayita azul es la intervención y la raya roja es el grupo control, y cuando intervenimos, entonces después, bueno, la primera, perdón que se me olvidó mencionar que no solamente eran las tapas, sino que también esos toldillos eran cortinas en puertas y ventanas, pero esa intervención específicamente para disminuir un índice de pupas por persona, que la mayoría se encuentra en agua, pues no nos iba a funcionar, sin embargo, ayudaba a impedir, digamos, la entrada o el ingreso de los mosquitos en las viviendas. Entonces, instalamos primero cortinas y puertas en las puertas y ventanas. Un tiempo después, más o menos a los 9 meses, incluimos las tapas en todas las albercas y encontramos esta disminución, que créanme que es estadísticamente significativa, a pesar de empezar aquí con unas metodologías de diferencias en diferencias que nos permiten evaluar. Eso más o menos representa como una reducción del 70% en el grupo de intervención y como un 25% en el grupo de control, una reducción muy chiquita, pero las diferencias eran grandes. Cosas adicionales, porque también había que evaluar si aceptaban o no la intervención, qué otras cosas podían reportar, y algunos reportaron una disminución de menor compra de insecticidas o de repelentes en sus viviendas y que con eso podían ahorrar más o menos 16,000 pesos en su canasta familiar, que son cosas importantes, adicionales, que resultan, que impactan a estas familias. ¿Qué quisimos hacer después? Si eso resultó ser efectivo, tendremos que llegar a más viviendas. ¿Cómo logramos que esto se cubra más? Ya no son 1000 viviendas, sino llegar a 5000 o más, o a todo Girardot, de manera que todos tengan y se vuelva, digamos, este es lo ideal, hacer una cobertura más amplia, pero sobre todo hacer una acción de cómo metemos esta intervención dentro de las políticas locales, cómo hacemos que esto se introduzca, y esto es un trabajo importante porque, digamos, los presupuestos son cortos, entonces llegan varios investigadores a los diferentes sitios,
necesito esto o cómo incluimos esto, pero qué presupuesto hay, cómo vamos o cuál va a ser la mejor alternativa según el contexto con lo que ya existe para poderlo introducir, y eso requiere un trabajo importante. Y esto es una gráfica de la OMS, y esto es un grupo que evalúa los tipos de escalamiento o los procesos de escalamiento de cualquier intervención y tiene unos procesos pues estructurados para hacerlo. Todo con el resultado de que esta efectividad reduzca pues la transmisión, pero que se sostenga en el tiempo. Ya les conté que cuál era, en ese escalamiento entonces pasamos de ese ensayo por conglomerados y pensar en un escalamiento ya con otro diseño, pero entendiendo bien cuáles eran los componentes de la intervención. Y aquí logramos, ya tienen las tapas, las cortinas se dejaron porque en su momento no tenía mucho impacto y durante diferentes momentos del tiempo, por ejemplo, en diciembre con las festividades y como eran blancas, retiraron todas las cortinas de las viviendas y era algo que no impactaba lo suficiente en la comunidad, entonces hay que evaluar eso también. Y un componente importante que nos sirvió es cómo involucramos a otros actores y en este caso fue un componente importante involucrar a los colegios, las personas, los niños, adolescentes de 11 grado, cómo ellos, digamos, en su servicio social obligatorio podían intervenir y ser nuestro componente de socialización en las comunidades. Y este componente institucional sectorial a través de la creación de un comité intersectorial después que se decretó y ahí estaban todos los sectores involucrados, no solamente el sector salud, y aquí digamos el líder en este sector, en este comité, fueron las universidades públicas locales las que jalonaron este tipo de acciones. Pasamos del escalamiento del que les decía de los conglomerados de 1000 viviendas versus 1000 de control y solo escalamos en este momento, en este pedazo, el resto digamos, de las tapas. Y aquí es otro diseño que pasamos de 1000 viviendas a más o menos a 4000, creo que aquí el número me faltó actualizarlo y tratando de involucrar, de instalar más de 5000 tapas. ¿Qué encontramos? Ya una vez en el escalamiento, yendo a la efectividad y ya no a la eficacia, algunos índices entomológicos, seguimos reduciendo los índices entomológicos. Ustedes ven aquí la línea de base del índice de pupas por persona al seguimiento y el de control versus el seguimiento, y aquí en el control parece subir un poco más el índice de pupas por persona, tanto en el espacio, en las viviendas, como en los espacios públicos. Solo señalo, digamos, estos dos. Queríamos además mirar, esto es algo importante que siempre es una preocupación de todos los investigadores, pensar cómo logramos ir más allá de reducir los índices de vectores. ¿Qué tanto estamos impactando en el número de casos? Es muy difícil hacerlo, pero en este momento, en el contexto de nuestro estudio, utilizamos bases secundarias y mirar una serie de tiempo de cómo se estaba comportando la enfermedad antes y después, y a través de un análisis de series de tiempo y de otras metodologías cuasi experimentales de análisis, y logramos más o menos prevenir 95% de los casos al año. Esto es poco con relación a, digamos, a lo que uno esperaría, pero sigue, digamos, con cada vez más hay una oportunidad de mejorar esas metodologías y hacer estudios específicos en terreno de cómo evaluar, digamos, la infección en las personas que están participando y no solamente la reducción. Y sé que en el proyecto de Wolbachia ese interés está muy y es bastante detallado porque el impacto es sobre la infección y el número de casos. Aquí no quería, yo creo que como me quedan 5 minutos, quería solamente señalar que durante ese escalamiento hay muchos factores que facilitan y limitan ese escalamiento y van desde el contexto, desde la misma innovación, que tan fácil es o no que se pueda disponer, o sea, que los usuarios puedan adoptarla, qué tanto recurso humano existe en la localidad o en la institución para poder llevarla a cabo, sobre todo algo muy importante que es esa capacidad de liderazgo de poder introducir una nueva tecnología en un municipio. Otros factores importantes es tener en cuenta que digamos, los miembros de la comunidad, la respuesta de los participantes frente a ellos siempre tiene que ser aceptable y que para ellos sea útil. ¿Cómo logramos que la comunidad no solamente ha estado empoderada desde el principio, sino que vea que es para ellos, si uno es tenido en cuenta y es aceptable, vamos a tener mayor facilidad en ese escalamiento? Y algo en ese proceso de escalamiento, y ahí me devuelvo a presentarles algo sobre
toda esta estrategia del comité intersectorial que se formó y cómo esa parte del comité intersectorial, que es muy importante, ya les mencionaba que es acción multisectorial, sobre todo en las enfermedades transmitidas por vectores, no solamente arbovirosis, es muy importante porque hay, digamos, está esa triada de que está el ambiente, están los patógenos, un sistema azul y cómo todos estos factores están interactuando y cada uno de esos factores, el sector salud no puede con todos y hay muchos otros sectores que tienen que estar ahí. Algunos resultados de la acción multisectorial es ese comité, y ese comité tuvo todos estos sectores, más o menos eran más de 21 instituciones, más de 10 sectores representados y más de 33 personas participando, no durante todos estos 2 años del escalamiento, participaron, y vinieron, pero siempre había un grupo específico de esos actores que siempre van a mostrar desde el inicio interés hasta el final. Hay unos que ustedes van a ver que ingresan y salen. Y en esa evaluación de ese comité intersectorial, pues hay que tener en cuenta cuáles son esos roles, esas actividades que esas personas pueden hacer. No todos pueden hacer todo, dependiendo de las personas que están ahí, de su capacidad, digamos, de liderazgo. También una persona de un sector casi que le toca actuar en diversidad de actividades para una misma cosa. Entonces se tienen que multiplicar por 100 muchas veces esas personas para actuar en todo un territorio. Y una de las herramientas que nos permitió evaluar, esto es algo de Australia, donde ellos evalúan de manera si la colaboración fue efectiva o no, y esto es, aquí no puse la referencia, pero esto es un cuestionario que nos evalúa si la idea de hacer la acción o la colaboración se debía cuestionar o no, y tiene estos, digamos, factores importantes: si hay que determinar la necesidad de la colaboración, cuáles son los actores claves, asegurar que haya un trabajo colaborativo, generar un plan de acción, implementar esa acción, qué barreras hay que identificar para poder minimizar esa acción y cuáles son esas estrategias de sostenibilidad que yo voy a tener que incluir para poder que se sostenga esto en el tiempo. Y se divide en 3, digamos, el total final, para que un porcentaje mayor del 87 diga sí se estableció de manera genuina y tiene gran potencial de poder ser mantenida en el tiempo. Algunas, no sé si ya me quedan 5 minutos, 2 minutos, ya, bueno. Esto es es bastante interesante porque es un marco conceptual que nos permite de una sola diapositiva entender cuáles son esos facilitadores y las barreras que nos están determinando ese abordaje multisectorial. Y hay algunos elementos, por ejemplo, los facilitadores, que es toda esta parte política, que lo que estemos haciendo esté enmarcado en una política pública, que exista una visión común que sea de interés para todos los sectores seguir adelante. Cuando son las epidemias, por ejemplo, los llamamos momentos de oportunidad, y ahí pasó en COVID. Y esos momentos de oportunidad como el COVID jalonan todos los sectores. Aquí a veces solamente cuando estuvo la epidemia de chikungunya y de Zika, a pesar de que el dengue venía, jalonamos un montón de sectores, entonces podemos decir que estuvimos de buenas en ese momento para poder integrar este comité intersectorial. Pero no esperemos esos momentos de oportunidad para que realmente podamos establecer esto. Y algunas barreras importantes, y siempre es el tema de insuficiencia, digamos, de recursos, o un poco más de monitoreo. Nos falta mucho en monitoreo, en evaluación, pero la gran conclusión de esto es que consideramos como grupo de investigación y los que estábamos ahí que el municipio sí es un escenario ideal para hacer esa acción multisectorial, porque hay muchos roles y actividades y mucho, digamos, interés en sacar las cosas adelante. O sea, es como un proceso de abajo hacia arriba y no tanto de arriba hacia abajo para implementar las intervenciones o las políticas en esto. Y algunas fotos en su momento, hay muchísimas, porque esto fueron 10 años, que me encantaría reconocer a muchas instituciones y actores en todo este proceso. Otros técnicos, si ven que el grupo anterior era mayor, y ahorita quedan solo casi cada vez menos. ¿Sí? Muchas gracias, hasta ahí.